Buenas noches, estimados hermanos. Eh, bueno, ya estamos aquí en vivo, como han visto. El tema de hoy a tratar es la persecución a la iglesia primitiva. Las persecuciones a la iglesia primitiva. Este en vivo es una serie que voy a hacer hablando sobre la historia de la iglesia. Como les comentaba en el vivo que se hizo de prueba, pues este es uno de los proyectos que tengo de hacer una pequeña recopilación, por lo menos, de hechos que están enmarcados en la historia de la iglesia. Entonces, para ello, pues vamos a hacer estos vivos. Ahora les voy a explicar cómo va a ser la dinámica, más o menos, en que se va a mover la página respecto a estos vivos, y también sobre las publicaciones, el material también que se les va a brindar. Si alguno quisiera profundizar, quizás le interese el tema o los temas que vamos a tratar en los vivos, entonces si alguno quisiera profundizar, también se le va a dar bibliografía. Es importante de que estén presentes en el vivo, porque va a haber luego preguntas, y a los que pues respondan las preguntas correctamente se les va a enviar el material correspondiente, o bueno, van a tener acceso al material correspondiente. Entonces, bueno, la dinámica es que hacemos el vivo, luego yo hago preguntas en las historias de Instagram, luego, bueno, los que hayan respondido, se podría decir, correctamente, por lo menos a la mayoría de las preguntas, entonces ellos van a poder acceder al material. Por eso es importante que estén en el directo, ¿no? En el vivo, porque va a ser respecto a lo que se dice en el vivo, de lo que voy a preguntar, y con eso van a poder acceder al material bibliográfico. Luego de que termine todo eso, pues voy a publicar un carrusel, yo pienso, bueno, unos carruseles sintetizando lo que hemos hablado, y también quizás si hay alguna anécdota o demás sobre lo que hemos hablado, pues lo pondré en un reel, ¿no? Entonces esa sería la dinámica. Tal vez también hablarles un poquito acerca de los motivos que me han llevado a hacer esta historia de la iglesia, igual más que todo este tema de las persecuciones. Pues hay un librito de Paul Allard que se llama 10 lecciones sobre la persecución, si no me equivoco, así se llama. Y él, bueno, habla acerca de cómo es fructífera, se podría decir, algo tan humanamente viéndolo, ¿no? Humanamente viéndolo, algo tan terrible como las persecuciones, como eso puede ser un beneficio, incluso para la iglesia, como decía San Jerónimo, ¿no? Que los mártires son semilla de nuevos cristianos. Y también, pues, dice que las persecuciones ayudan a la purificación de la iglesia, ¿no? Porque solamente cuando tu fe se ve probada con la muerte, es ahí realmente donde donde uno puede testificar, ¿no? Que mártir viene de testigo. Entonces realmente ahí uno puede saber si alguien ha sido realmente un testigo del evangelio, ¿no? Entonces también sirve para purificar, porque solamente cuando estás quizás con un arma en la cabeza y que te piden negar a Cristo, ahí es donde se pone a prueba tu fe, si realmente era importante como para ser la razón de tu vida o no. Entonces, bueno, eso. Ya también les voy a estar enviando ese librito, quizás algunas reflexiones. Entonces eso es lo que me ha motivado a mí para hacer este en vivo. Y luego también, en general, digamos, la historia de la iglesia nos enseña muchas cosas, ¿no? A ya no cometer errores que se han cometido, a ponerlos en perspectiva, ¿no? Hay otro librito del padre del abad Prosper Granger, no sé si así se pronuncia, perdón, que fue, bueno, el iniciador del movimiento litúrgico, un gran liturgista, que bueno, luego se desvió de ese movimiento, pero él tiene un librito que se llama El sentido cristiano de la historia, y es muy bueno, ¿no? Él va haciendo un recorrido, se podría decir, sobre las visiones de la historia que tienen los humanistas, los naturalistas, bueno, los ateos. Entonces, y él habla de que quizás mucho de esa visión que tienen ellos, ¿no? Que se concentran, digamos, en lo humano, en la fatalidad, digamos, ¿no? Más que todo la línea fatalista o atea se enfrasca en eso, ¿no? De que incluso nosotros estamos determinados
¿no? Hacia un fatalismo. Bueno, y ahí va don Geranger, va, va explicando de que muchas veces esa visión quizás se nos ha contagiado a nosotros, a los mismos cristianos, ¿no? De ver la historia de una forma naturalista, de una forma humanista, de una forma fatalista, determinista y demás, ¿no? O sea, todos esos errores, digamos, de la historiografía moderna. Y bueno, lo podemos ver también, porque, porque por ejemplo, hay un libro, que bueno, o un autor, mejor dicho, eh, que plantea, bueno, esto ya es un planteamiento decimonónico, se podría decir, del Cristo histórico, de que hay que desligarse, digamos, del Cristo de la fe para abrazar el Cristo histórico, ¿no? Y ahí va a empezar la crítica a la Biblia, tratando de encontrar ese Cristo histórico. Eh, yo me he leído, por ejemplo, bueno, en el seminario, estuve en un seminario, nos hicieron leer Un judío marginal, de John Mayer, ¿no? Y ahí él, por ejemplo, dice que los milagros no eran milagros, sino simplemente como que eran metáforas, de que el verdadero, por ejemplo, de la multiplicación de los panes, ¿no? De que eso no era un milagro, sino que el milagro ha sido que la gente haya compartido su pan, que todos tenían pan ahí. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Que plantea John Mayer, y como él, digamos, muchos, ¿no? Como les digo bueno, en este libro, en estos tomos, ¿no? Porque si no me equivoco son 3 o 4 tomos de Un judío marginal, pues ahí eh, pone esta perspectiva de que hay que rescatar de alguna forma al Jesús histórico, ¿no? Y dejar al Jesús de la fe. Entonces, esto, como les digo, ya estaba vaticinado de alguna forma. Bueno, lo vaticinó don Prosper Granger, ¿no? En este librito, El sentido cristiano de la historia. Entonces, eh, no hay que tener, digamos, esa visión, ¿no? Eso también les voy a estar compartiendo quizás en las historias o en algún post acerca de esas 3 líneas que va criticando don Prosper Granger y cuál es el sentido verdadero de la historia, ¿no? Y que precisamente pues hay que rescatar, ¿no? Ese sentido de la historia, que nuestra historia está, está Jesucristo, está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él le ha puesto un antes y un después a nuestra historia. Entonces, eso es muy importante, voy a tener esa perspectiva de la historia. Bueno, y por ello también yo eh, quiero hacer esta serie de videos para poner en perspectiva la historia de la iglesia, pero no de una forma historicista. Eso no quiere decir que vamos a ser menos rigurosos en el tema de los datos y demás, o de las fuentes, pero no lo vamos a ver con esa perspectiva humanista, fatalista o naturalista, ¿no? Bueno, a ver, eso, ¿qué más les quería decir? Es la dinámica de cómo van a ser los vivos. Luego, esto va a explicarles. No, creo que sí, esos puntos son. Bueno, perdonen por no encender la cámara todavía. Estoy teniendo problemas con la cámara. Bueno, de mi celular está un poco mal la cámara. Quería conectar otra cámara, pero bueno, no se pudo. Bueno, sin más, entonces empezaremos. A ver, la historia de la iglesia, obviamente la historia eclesiástica, como se dice, empieza desde, desde que nuestro Señor Jesucristo viene. Pero ¿cómo les diría? Hay desde el siglo XVIII, XIX, una nueva perspectiva de que habría que diferenciar la historia sagrada de la historia eclesiástica. La historia sagrada sería probablemente todo ese cúmulo de tiempo desde la creación del mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que está en las Sagradas Escrituras, que propiamente es la revelación pública, ¿no? Eso sería la historia sagrada, ¿no? La historia sagrada, todo aquello, es decir, desde la creación del mundo hasta la venida de nuestro Señor y toda su vida, toda su vida, todo su ministerio, que propiamente es revelación pública, ¿ya? Y por otro lado está la historia eclesiástica. La historia eclesiástica propiamente no es un dato revelado, no es algo que se crea como revelación, pero es importante porque también nos da una perspectiva, una visión de cómo bueno, la iglesia y también la doctrina y bueno, todo lo que tiene que ver con la institución de la iglesia, pues se ha ido desarrollando.
Pero como les digo, la historia sagrada se basaría más que todo en el dato revelado. En cambio, la historia eclesiástica es más datos históricos, ¿no? Más datos históricos. Obviamente, también puede haber cuestiones de, de, de la revelación pública, pero solamente para poner en contexto, ¿no? Solamente para poner en contexto. Entonces, eso ha perdurado hasta hoy. De hecho, por ejemplo, San Juan Bosco, tiene una historia sagrada y tiene una historia eclesiástica, o sea, escribió una historia sagrada, es decir, de todo lo que viene a ser desde la creación del mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio, que esa es la historia sagrada, y tiene una historia eclesiástica. Entonces, San Juan Bosco, por ejemplo, él también ha tomado esa división, ¿ya? Entonces, es por eso que se empieza, probablemente, la historia eclesiástica con las persecuciones en la iglesia primitiva, ¿no? Y que probablemente, como digo, no es algo revelado, no es algo que se deba creer sí o sí, sino que se basa en datos, en fuentes, en escritos y demás, ¿no? Bueno, entonces es por eso que la historia de la iglesia empieza con las persecuciones. A ver, en cuanto a las persecuciones en la iglesia primitiva, los historiadores ya desde el primero, o el primero que funda, se puede decir, o que es padre de la historia eclesiástica, que sería Eusebio de Cesarea, contabiliza 10 persecuciones a la iglesia, y Lactancio igual. Los dos, y muchos otros luego van a venir, ¿no? Incluso hasta San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo, porque San Alfonso María de Ligorio igual tiene un libro que se llama El triunfo de los mártires, ¿no? Y ahí él igual toma la perspectiva de que hubieron 10 persecuciones generales a la iglesia primitiva, ¿no? Bueno, algunos historiadores modernos dicen que, bueno, eso ya está superado, de que, bueno, debemos dejar, digamos, esa perspectiva, porque no es rigurosa, ¿no? No es rigurosa. Pero, bueno, así se toma desde Eusebio de Cesarea, 10 persecuciones en general, y bueno, nosotros vamos a tomar esa perspectiva de las 10 persecuciones generales. Bueno, y que también la razón de esto también es por una cuestión, ¿cómo les diría? Una cuestión profética, ¿no? Exegética, y simbólica, de que también representan las 10 plagas de Egipto, y también en el capítulo 13 del Apocalipsis, cuando la fiera que le hace la guerra a los santos, ¿no? Y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que son de blasfemia. Entonces también tiene ese sentido, las 10 persecuciones, ¿no? Es decir, los 10 cuernos. Aunque hay otros que, bueno, no lo toman tanto así. Por ejemplo, el padre Castellani no lo toma en ese sentido. Dice que esos 10 cuernos son los reyesuelos, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, su significado simbólico. Pero como les digo, hay muchos historiadores actuales que ya no toman en general eso. Ya no dicen que son 10 persecuciones, algunos dicen que es 6, otros dicen que, bueno, incluso si se divide por regiones, esto dice Hubert Hedin en su manual de historia de la iglesia, de que si incluso tomamos por regiones dentro del Imperio Romano, pues sería incluso más, ¿no? Y bueno, hablando de Hubert Hedin, va a ser uno de las fuentes que vamos a tomar. A ver, bueno, sí, les hablaré un poquito de las fuentes en las que yo me he basado para investigar y demás. Bueno, en cuanto a manual, es el principal, el que vamos a tomar es este de Hubert Hedin. Luego, en cuanto a fuentes, las actas de los mártires, recopilado por Daniel Ruiz Bueno, que es, yo creo, bueno, el que yo he encontrado es el más excelente, el mejor para mí, ¿no? Entonces, actas de los mártires de Daniel Ruiz Bueno. Y en historia de la iglesia, pues, a ver, en la nave y las tempestades del padre Alfredo Sainz. Luego también la historia de la iglesia de Daniel Robs, ¿cómo se llama este? De Juan Alzoc, que tiene 4 tomos. Y me estoy olvidando 2 más. Del Abad Vercastel, que bueno, también, bueno, hacen una buena cronología. Y hay uno que es muy didáctico, se podría decir, porque tiene cuadritos, datos curiosos y todo aquello de John Comby. Entonces esas son la bibliografía, se podría decir, en la que yo me estoy basando para hacer esta historia de la iglesia. A ver, bueno, entonces vamos con la primera
la primera persecución, que se da cuando estaba el emperador romano Nerón, ¿ya? A ver, bueno, todo se podría decir que inició a raíz de un incendio, bueno, que deben conocer, ¿no? De un incendio que se dio en Roma, concretamente el 19 de julio del año 64, ¿ya? Que empezó por el barrio del Circo Máximo, ¿ya? Y fue avanzando hasta toda la parte del Palatino y también del Celio. A ver, Roma tiene 7 colinas, ¿no? Entonces, una de esas colinas es el Palatino y otra el Celio, que eran regiones, bueno, eran partes de la ciudad de Roma, que eran de mercaderes y de gente, se podría decir, de clase baja, o lo que conoceríamos de clase baja. Entonces, eh, ocurre este accidente, ¿ya? Que dura 6 días, ¿no? Que dura 6 días y que termina bueno, entrando casi a la parte de Esquilo. Sí, bueno, si alguno busca en Google y pone las 7 colonias de, de Roma, pues ahí me va a entender, ¿no? Entonces Esquilo igual era una de las colinas. Entonces, a raíz de esto, de este incendio, pues, bueno, la, la gente, el vulgo, empieza a preguntarse por qué ha sucedido esto, o sea, cuál ha sido el motivo del incendio. Querían buscar una explicación. Bueno, como los romanos eran supersticiosos, entonces, en primera, culparon a Nerón, al emperador Nerón, porque se conocía su crueldad. Por ejemplo, Nerón, que bueno, había cometido muchos delitos, entonces la gente decía que los dioses estaban enojados, además que, bueno, en ese incendio padecieron muchos lugares de culto a los dioses, como la capilla de Vesta o el templo de Júpiter Stator, que había sido construido por el mismo Rómulo, o bueno, y otros monumentos, o de Hércules también, que había sido consagrado por el ¿cómo es? Arcade Evandro. Entonces, la gente o el vulgo decía, no, los dioses están enojados porque Nerón había envenenado a su hermano británico, había hecho cortarse las venas a su preceptor, que era nada más y nada menos que Séneca. Luego había matado a su propia madre, Agripina. Había repudiado a Octavia, que era su primera esposa, que era descendiente del emperador Octavio y también hija de Claudia, de la emperatriz Claudia. Entonces, por todos esos crímenes, la gente decía, no, Nerón tiene la culpa, que los dioses están enojados, que este emperador es cruel, sádico, y es por ello que, bueno, le culpan a él, pero obviamente de una forma, se podría decir, supersticiosa. Ahora, algunos, ¿no? Ya cuando pasa el incendio, dicen que han visto a los sirvientes de Nerón, pues, empezar, digamos, el incendio, ¿no? Algunos de los sirvientes de Nerón empezar el incendio, porque era muy raro que ocho llamaradas simultáneas hayan empezado y, pues, como les digo, ha durado 6 días el incendio, ¿no? De Roma. Y de los 14 sectores, solamente 4 han quedado indemnes. Y otra cosa también es que, bueno, esto cuenta Tácito, ¿no? De que, no, perdón, no Tácito, Suetonio, que es un historiador de la época, que escribe, ¿cómo se llama? La vida de los 12 Césares, así se llama su escrito. Y ahí escribe Suetonio de que cuando se estaba quemando Roma, Nerón había ido a la finca, a lo más alto de la finca de Mecenas, y lira en mano y vestido de auriga, no, perdón, vestido como se visten los personajes del teatro, del teatro romano, había interpretado una canción del incendio de Troya, cuando los soldados de Agamenón entran a Troya, ¿no? Y la incendian. Entonces, él había cantado, ¿no? Una composición suya. Y también cuenta, aunque esto, bueno, muchos historiadores modernos dicen que ha sido imposible porque él estaba en otra parte, a 50 kilómetros
de ahí, entonces no era posible. Pero que, bueno, que cantó ese, que cantó, o bueno, que compuso eh, esa elegía, se podría decir, del incendio de Troya, eso sí es cierto, pero de que fue en ese momento en donde estaba ardiendo Roma, eso no se tiene seguridad. Ahora, hay también otra anécdota de que un día Eurípides, el poeta Eurípides, se estaban leyendo bueno, una poesía en donde decía: después de muerto yo, que arda el mundo. Y Nerón respondió: que sea en vida. Entonces eso también da, se podría decir, otro atisbo, otra señal de que él fue el responsable, no solamente se podría decir de una forma supersticiosa como el búlgaro creía, sino también de una forma eh, intelectual del incendio de Roma. Entonces, y bueno, esta vez Tácito, que es otro historiador, que escribe anales y también historias, um, Tácito dice que, bueno, Nerón, para precisamente eh, no hacerse cargo de las acusaciones que le venían, pues decidió culpar a los cristianos y dijo, bueno, que los cristianos habían sido, porque los cristianos, bueno, los cristianos, ya para esa época se tenían muchos rumores acerca de los cristianos, eh, de, que, de que, por ejemplo, mmm, bueno, en primera, los cristianos obviamente como creían en un Dios único y verdadero, no asistían a ninguno de los templos que había dedicado a los dioses. Entonces nunca frecuentaban los templos y nunca tampoco o sea, nunca eran parte del culto ni de nada, ¿no? Pero sí se reunían un día en la semana, y esto, bueno, más adelante, cuando Trajano, otro emperador, pero ahorita no estamos en ese tiempo, Trajano le escribe a un procurador, Plinio el Joven, que le dice cuál es, bueno, que que el único delito de los cristianos es reunirse un día en la semana donde oran y donde comparten una comida, bueno, nosotros sabemos que es la Eucaristía y todo, ¿no? Pero en ese tiempo se tenían muchos rumores de que los cristianos, como se llamaban hermanos entre ellos, entonces, y se daban un ósculum, como nos dice San Justino, ¿no? San Justino mártir, en las apologías, dice, ¿no? Que en el momento de la paz se dan un ósculum, es decir, un beso entre hermanos. Entonces eso es como que lo tergiversaban y decían, no, estos cometen incesto entre ellos, de que comen carne humana, porque eso también, ¿no? Lo dice. De que adoran a una figura de humano con cabeza de burro, vestido de, ¿cómo se llamaba? Bueno, de colobio, así se llamaba, bueno, una vestimenta que usaban los esclavos, ¿no? Y eso decían, esto está de hecho en lo que se llama el grafito ¿cómo era? El grafito del Alexamenos, sí, el grafito del Alexamenos, donde ahí se ve la representación, ¿no? De una figura humana, pero que tiene cabeza de burro y que está crucificada, que tiene un colobio, y hay personas que le adoran ahí, que igual están vestidos con esta misma vestidura. Entonces, bueno, se tenía muchos de estos rumores y valiéndose, digamos, de estos rumores, Nerón les culpa a los cristianos. Les dice, estas personas, bueno, pues no rinden culto a los dioses. Miren, o sea, algo curioso, a los cristianos se les culpaba de ateísmo, pero de ateísmo porque no querían ofrecer ni sacrificio ni dar culto a la multitud de dioses que tenían los romanos, que, bueno, que muchos, de hecho, incluso ni eran dioses de ellos o de su mitología ni nada, sino que habían traído bueno, que se habían contagiado esa idolatría de otros pueblos. Por ejemplo, Mitra no es un dios romano. Luego ya se adopta a Mitra como un dios romano, pero no era Mitra un dios romano. Bueno, entonces Nerón culpa a los cristianos y, y bueno, el pueblo no hace mucho escándalo acerca de ellos porque los cristianos sí se les tenía como en pésima estima por todos esos rumores que se habían hecho. Además de que a los romanos les gustaba la sangre, o sea, el pan circenses, ¿no? El pan y circo. Entonces Nerón aplicó esa vieja estrategia, ¿no? Del pan y circo, del pan et circenses que decía Juvenal. Y entonces montó espectáculos, ¿no? En el circo romano, donde eran puestos a pelear con fieras los cristianos, lo que se llamaba el vitelium. Luego también por ejemplo, los vestían con grasa de animal para que los devoraran perros, o también les embadurnaban de, de cera de pez y los prendían
y eso alumbraba las calles, o bueno, los jardines de Nerón, ¿no? Y el vestido de auriga organizaba juegos ahí para que se entretuviera la gente. Entonces los romanos eran crueles en ese aspecto, y es por eso que, bueno, Nerón les da este espectáculo y ya no se quejan, ¿no? Y bueno, ya todos olvidan lo de, lo del incendio y demás. Además que también, eh, bueno, les decía, ¿no?, que a los cristianos se les acusaba de ateísmo, paradójicamente, pero también de lesa majestatis, o sea, de lesa majestad, porque los emperadores romanos en ese tiempo eran considerados también dioses, o que su cargo había sido delegado por los mismos dioses, ¿no? Y de hecho, cuando morían, ya, eh, pues, eh, pues eran, bueno, se creía, ¿no? Había una ceremonia incluso que se llamaba la apoteosis. Cuando el emperador moría, entonces en la apoteosis se decía de que era llevado el emperador a la morada de los dioses transportado en un águila. Entonces era la ceremonia de la apoteosis. Entonces el emperador, ya incluso desde desde César, ya había sido considerado como un dios, ¿no? Como hay una festividad que se llamaba Júpiter Julio, que de ahí, bueno, viene nuestro mes de julio, o Augusto, que el Senado después de muerto lo reconoce como un dios. Entonces, el emperador para los romanos igual era un dios, ya era considerado un dios, y al no querer rendir honor o culto al, bueno, al dios emperador, pues entonces también los cristianos eran considerados como una religión en ese sentido también, que atentaba contra la majestad del emperador, por eso lesa majestatis, ¿no? Y bueno, a esto se plasma en el edicto Institutum Neronianum, bueno, perdón por mi latín, pero ahí se plasma, ¿no? Se podría decir que es el primer edicto, aunque no es propiamente un edicto, pero el primer documento en donde se declara la persecución a los cristianos, ¿ya? Con la consigna de Christianum non licet, es decir, no está permitido ser cristiano, ¿no? Bueno, entonces, y durante este tiempo hay muchos mártires, ¿no? Hay muchos mártires, como les decía, eran embadurnados en cera de pez y quemados. Esto, por ejemplo, lo relatan dos papas. Uno que era el papa actual, que era Pedro, de hecho. Si ustedes leen la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6-7, él dice que se dirige, bueno, o sea, que escribe desde Babilonia. En ese tiempo, obviamente, Babilonia era Roma, ¿ya? Entonces, él da como, si ustedes leen, digamos, esos versículos, ustedes se van a dar cuenta de que Pedro ha sido, o bueno, no testigo ocular, pero por lo menos sí se ha enterado de aquello, ¿no? Y es por eso que en esos últimos versículos, pues como que da cierta, mm, cierta paz a los cristianos, ¿no? De que sean valientes en su entrega. Y también lo relata otro papa, pero que en ese momento, bueno, no era papa, iba a ser el sucesor del sucesor de Pedro, de San Pedro, que es Clemente el Romano, que en una carta a los Corintios, pues relata el episodio de cómo habían sido quemados los cristianos y puestos como teas en los jardines de Nerón. Entonces él probablemente haya sido testigo ocular de aquello, ¿no? Y bueno, los historiadores, como les decía, Tácito también él sí fue testigo ocular de eso, historiador pagano, o sea, no tiene nada que ver con el cristianismo. De hecho, él dice que sí, los cristianos merecen penas, ¿no? O sea, unas penas severas, pero de que esto ya superaba la crueldad. Entonces, también Suetonio no se sabe si ha sido testigo ocular, pero obviamente también lo relata. Y así. Hay, de hecho, la carta a Clemente es más antigua que el Apocalipsis, solamente como algo curioso. Bueno, y como mártires principales, o los mártires, digamos, más icónicos de esta persecución, serían el apóstol San Pedro y San Pablo, ¿no? De que, bueno, si nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, sabemos de que Pablo estuvo en Roma, ¿no? De que, ¿cómo se dice? De que él, cuando el procurador, eh, cuando el procurador cuando el procurador quiere mandarle a Jerusalén
Festo, procurador Festo, ahorita no me acuerdo del nombre. Le quiere mandar a Jerusalén para que comparezca ante el Sanedrín. Entonces él ahí revela de que es ciudadano romano y por tanto apela al César, que debería de ser escuchado y juzgado por el César. Entonces le dice, no, como apelas a César irás. Entonces va a Roma, ¿no? Y bueno, de San Pedro también, como les dije, ahí en su primera carta, que está en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 1, versículo 6, ahí dice, ¿no?, que escribe desde Babilonia. Entonces, como les digo, Babilonia en ese tiempo era Roma, ¿ya? Y bueno, hay una serie de muchos documentos de padres de la iglesia, padres apostólicos, y también en serie de Cesarea lo pone, de que, bueno, Pedro estuvo en Roma, ¿no? Y que fueron parte, bueno, sufrieron la persecución en tiempos de Nerón, ¿no? Y que lo apresan, ¿no? Apresan a Pedro y lo llevan a la cárcel mamertina. Entonces lo llevan a la cárcel mamertina y bueno, es liberado milagrosamente y cediendo, digamos, cediendo Pedro a las, ¿cómo se dice?, a las insistencias de sus hermanos de que debería dejar Roma, ¿no?, para escapar de la persecución. Entonces dice que cuando él está saliendo de Roma, se le aparece nuestro Señor Jesucristo y que está llevando una cruz a cuestas y se está dirigiendo a Roma. Entonces Pedro pregunta, ¿a dónde vas? Quo vadis, ¿no? En latín, quo vadis, ¿a dónde vas? Y nuestro Señor le responde de que está yendo a morir nuevamente. Con ello, San Pedro entiende de que debe sufrir el martirio en Roma, ¿no? Y que, entonces, bueno, que debe sufrir, sí, el martirio en Roma. Entonces, bueno, lo agarran, ¿no? Y pues es ejecutado, como sabemos, ¿no? Él dice, no soy digno de morir como mi Señor, entonces cláveme al revés, ¿no?, con una cruz al revés. Entonces sufre el martirio así. Esa es una anécdota curiosa. Cuando Pedro está otra vez en la cárcel, bueno, está en la cárcel, él seguía evangelizando, seguía proclamando el evangelio, hasta que convierte a sus carceleros que se llamaban Proceso y Martiniano, Proceso y Martiniano. Entonces, estos dos que eran, digamos, los guardianes, los carceleros, se convierten y se hacen bautizar. Y para esto San Pedro hace un milagro, hace brotar agua para bautizarles a ellos dos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Hace brotar agua del calabozo, o sea, de la cárcel donde estaba, de una roca, hace brotar agua para precisamente bautizarle a Proceso y Martiniano. Y bueno, se tiene la fecha de que San Pedro fue martirizado en el año 67, el 29 de junio, ¿no?, que celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y que Pablo fue también martirizado al año siguiente. No se sabe muy bien la fecha, pero al año siguiente, es decir, en el 68. Algunos dicen incluso que fue en el mismo año, pero eso ya es, digamos, no se tiene una certeza total acerca de ello. Y bueno, como Pablo era ciudadano romano, no podía crucificarse, entonces tenía que ser decapitado, ¿no? Esa era la sentencia de muerte para un ciudadano romano, que era la decapitación. Entonces esos son, digamos, los dos son los mártires principales. Hay otros, obviamente, pero como les digo, hay estas actas de los mártires y ahí van a poder ustedes ver. O también San Alfonso María de Ligorio tiene un libro que se llama El triunfo de los mártires, y ahí también él pone algunos nombres de santos o mártires que han sido en ese tiempo ejecutados por orden de Nerón o por esta sentencia de Nerón. Y bueno, esos serían los principales mártires, ¿no? Bueno, a ver, entonces recopilemos para terminar. Y bueno, luego aquí tienen algunas preguntas a alguien, se puede responder. A ver, bueno, en la primera persecución bajo el imperio de Nerón, que cabe resaltar que fue de la dinastía de los Césares, ¿no? Luego están Galba, Otón y demás, pero luego va a terminar esa dinastía y va a seguir la de los Flavios. Eso también es quizá un dato importante. Ya más adelante van a sucederle otras dinastías de los Antoninos, de los Flavios y demás. Bueno, eso Nerón culpa a los cristianos. Había mucho rumor sobre ellos, como les digo. Esto del grafito del Alexamenos, lo demuestra, de que supuestamente cometían incesto, de que adoraban
a una especie de humanoide con cabeza de burro, vestida de colobio. Entonces, y la turba, entonces, bueno, el vulgo se cree todos estos rumores y Nerón los inculpa a ellos para no hacerse responsable de él. Los romanos, pues, ávidos a los espectáculos sangrientos, a los gladiadores y demás, entonces, o al vitelium, como le llamaban, entonces, eh, los calma con eso, se podría decir, o se quita las inquinas que tenían contra Nerón. Y los mártires principales serían San Pedro y San Pablo, ¿no? Esos serían los dos principales mártires que sufrieron. Para el siguiente directo ya, bueno, vamos a ver la segunda persecución, que es Guerrero Domiciano. Bueno, hasta aquí sería, estimados, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Perdón, aquí me pregunta, ¿pero qué respaldo hay? ¿Qué respaldo hay de que, estimado, no? Bueno, con esto hemos acabado, estimados. Que tengan una buena noche. Recuerden que las preguntas las voy a postear entre estos días, entre estos, entre estos días en las historias. Los que respondan a la mayoría pues van a poder acceder al material de profundización, como les digo, esos libros de Daniel Luis Ruiz Bueno, de las Actas de los Mártires. Luego también lo que les decía del sentido cristiano de la historia de don Prosper Granguer, 10 lecciones del martirio de Paul Allard. Y ¿qué más? Bueno, y también los demás libros con los cuales me voy a estar basando para esto. Bueno, dice, a ver, Claudian Puente. ¿Quién consideras que fue el perseguidor más implacable y violento contra los cristianos? El más implacable y violento. Yo creo que, bueno, eso lo vamos a ver luego, pero yo creo que ha sido Juliano el Apóstata. Porque Juliano el Apóstata no era como, digamos esto, como Trajano, como Domiciano, Decio, o demás que simplemente querían como que hacer que los cristianos rindieran culto a los dioses y que se les perseguía, digamos, abiertamente, ¿no? O sea, los emperadores perseguían al cristianismo abiertamente. En cambio, Juliano el Apóstata, pues era muy sutil en su persecución, pero más tarde lo veremos. Pero para mí, bueno, respondiendo rápidamente a la pregunta, para mí el más implacable es Juliano el Apóstata, pero luego lo vamos a ver. Bueno, estimados, gracias por haberse unido a todos. Ah, sí, sí, hermana. Precisamente entre estos días voy a poner las preguntas y voy a estar posteando la bibliografía. Como les decía, de Daniel Luis Ruiz Bueno, hay estas Actas de los Mártires, luego La nave y las tempestades del padre Alfredo Sáenz, luego Historia de la Iglesia de Daniel Robs. Esos son en los que yo me he basado para hacer esta. Hay el manual de Historia de la Iglesia de Hubert Henning, de Joan Combi igual, que de Joan Combi es muy didáctico, pero les voy a estar enviando el material, como les digo, en las historias. Voy a estar posteando. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga, les guarde. Hasta el siguiente en vivo.